ante ti hoy me encuentro y postrado me presento tu esplendor. Me conquistó, con tu paz me abrazas, me rodeas con tu gracia, tu amor me inundó. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Si me pierdo, tú me encuentras y levantas mi cabeza. Puedo ver tu majestad, me refugio en tu presencia, me cautiva tu belleza. Quiero estar donde tú estás, me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor.
Sean todos bienvenidos. Damos gracias a Dios por darnos un día más de vida a todos nosotros y porque Él es muy bueno y fiel siempre. Vamos a compartir un salmo, Salmo 20, del versículo 1 al 5. Y dice así: Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. ¿Y qué podemos decir sobre todo esto que hemos leído, que hemos escuchado? Que así es nuestro Dios. Concede las peticiones que le hagamos. ¿Cuántas personas han podido recibir, cierto, de esa respuesta del Señor? Nosotros mismos. ¿Cuántos favores el Señor nos ha concedido? Porque tenemos un Dios que nos oye. Es un Dios sensible con sus hijos. Un Dios que nos defiende. Un Dios compasivo, que nos ayuda, que nos sostiene, porque Él siempre es fiel. Él recuerda siempre lo que tú haces por Él. Él no olvida, porque Él es muy bueno, siempre. Y te sorprende con cosas que tu corazón ha deseado, por ser un Dios tremendamente bondadoso. Todos tenemos mucha gratitud hacia nuestro Padre por todo lo que Él ha hecho a lo largo de nuestra vida, por todo lo que Él ha escuchado, nuestros ruegos, por todo lo que Él ha respondido, en todo lo que hemos recibido de su ayuda, de su misericordia, de su compasión, todos los favores que Él ha otorgado a cada uno de nuestras familias, nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros esposos, a todos como hermanos. Muchos favores el Señor nos ha concedido, muchas respuestas hemos recibido día a día. Cuando vamos a buscar ayuda, cuando nos inclinamos sabiendo que Él nos oye y sabiendo quién es Dios para nuestras vidas. La alabanza pone nuestro enfoque en Dios y no en la circunstancia que estemos pasando. También la alabanza mueve nuestro corazón a la gratitud y al reconocimiento de quién es nuestro Dios para nosotros, cuánto le necesitamos, cuán grande y poderoso es Él para nosotros. Y también la alabanza nos da una visión correcta de quiénes somos nosotros ante Dios. Y eso también para tener los pies puestos sobre la tierra y nuestro corazón no se enaltezca, nuestro corazón no se engrandezca, no se ponga agrandado, en otras palabras, sino que siempre tengamos un corazón humilde y reconozcamos quién es nuestro Dios, el único que merece toda alabanza y gratitud, todo reconocimiento y dependencia. La alabanza también confirma nuestra fe con nuestras palabras. Con todo el reconocimiento que le damos a nuestro Padre, confirma nuestra fe de quién es Él para todos nosotros. La alabanza también desata poder para nuestras vidas. Yo recuerdo en algún momento haber estado con un cuadro de gripe fuerte y estaba sola, no me podía ni mover del dolor del cuerpo que tenía. Y leí un salmo de alabanza y se me fue todos los malestares que tenía. Toda la fiebre desapareció. Porque la alabanza, cuando uno la hace con fe, con reconocimiento, sabiendo quién somos nosotros, cuánto le necesitamos al Señor,
que en Él está toda nuestra ayuda y dependencia. Cuando nuestro corazón llega a Él con palabras de reconocimiento, con palabras de necesidad, de dependencia, sabiendo y reconociendo quién es Él para nosotros, ahí ocurre el milagro. Dios desata poder sobre nuestras vidas y somos sanados, somos ayudados, sus respuestas llegan a cada uno de nosotros para nuestras necesidades. Así que tenemos mucho que agradecerle y reconocerle a nuestro Señor. Y por ello vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Te reconocemos, nuestro amado Señor, como el único y suficiente Señor de nuestras vidas. Padre, sabemos que en usted está todo poder, toda gloria, Señor, todo señorío sobre nuestras vidas. A usted lo único que le necesitamos, Señor, por sobre todas las cosas. A usted sea todo el reconocimiento, Señor, de nuestra parte. Cuántos milagros, Señor, usted ha traído, Padre, sobre nuestras vidas, sobre quien hemos orado semana a semana, Señor. Ahí han estado sus respuestas, Señor. Han sido desatadas sus respuestas, Señor, en favor de cada necesitado. Cuán grande y fiel, Señor, es usted, mi Dios. Cuán bondadoso, cuán bueno, Señor. Cuánto amor tiene usted, Señor, por nosotros, sus hijos, quienes confiamos plenamente en usted. Y cuán amor y misericordia también tiene por aquellos por quienes nosotros intercedemos, Señor. Padre, por aquellos, Señor, que recién comienzan a conocerle, Señor. Cuán fiel es usted, mi Dios. Cuán amoroso, Señor. Padre, le damos gracias, Señor, y le pedimos, Señor, que nuestro corazón siempre, Señor, siempre en nuestro corazón pueda estar, Señor, el reconocimiento a usted. En todo lo que nosotros tengamos, en todo lo que usted nos regalonee, en todo lo que nos bendiga y nos prospere, Señor. Que en todo reconozcamos que todo es suyo, mi Señor. Nada es nuestro. Y que todo, Señor, todo lo que usted nos da, nada es por merecimiento, Señor. Solo es por su gracia y por su amor. Le damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora les invito a que puedan escuchar la reflexión de hoy. Sean muy bendecidos. Hola, buenos días, ¿cómo se encuentran esta mañana? Es un agrado nuevamente llevar una reflexión de la palabra del Señor. Continuando con el libro Hechos de los Apóstoles, hoy veremos el capítulo 9 o continuaremos con el capítulo 9 que va desde el versículo 20 al versículo 31. Esta es la segunda parte de este capítulo. Lo hemos dividido en 3 partes y lleva por título la porción que hoy veremos, Saulo predica en Damasco. Pero antes de ir a la reflexión de esta mañana, vamos a pedir la intervención del Espíritu Santo en este día. Padre, te damos muchas gracias en esta hora. Gracias, Padre, porque tenemos la oportunidad de tener la palabra, Señor, a nuestra disposición. Gracias por todos los medios que existen y sobre todas las cosas, Padre, por la revelación de tu Santo Espíritu que nos ayuda a entender y a conocerte a través de la Escritura. Te pido que en este día, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, tu santa y bendita presencia pueda tocar cada hogar, cada familia y pueda recibir este mensaje o esta reflexión. Y también me ayudes a mí a compartir en el nombre de Jesús esta porción de las Escrituras, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Entonces vamos al capítulo 9. Hoy veremos del versículo 20 al 31. En primer lugar, antes de entrar, recordemos un poquito el capítulo, este mismo capítulo, pero la primera parte. ¿Qué pasa con Saulo? Vemos que camino a Damasco se le aparece el Señor y él realmente tiene una conversión. Es ese encuentro que Saulo tiene con el Mesías y todo lo que acontece con él que infunde en Pablo el deseo de predicar a Cristo. Hay algo que lo inunda, hay algo que está dentro de él y lo lleva precisamente a predicar a Cristo. Recordemos que la vida anterior de Pablo era totalmente contraria a lo que él ahora o en ese tiempo estaba tratando de demostrar.
Saulo fue parte, dio el visto bueno o el voto para que mataran al primer mártir cristiano, a Esteban. Y también lo más probable es que haya sido uno de los que le arrojó piedras a Esteban. Y este tremendo cambio que experimenta Saulo, que lo lleva de ser un perseguidor de los creyentes a convertirse en un perseguido de esta misma fe que él antes rechazaba. Y vemos entonces aquí en el versículo 20 cómo Saulo, posteriormente a todo el proceso que vivió de la conversión, entra inmediatamente a predicar. Versículo 20 dice así: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Entonces, lo primero que nosotros podemos ver acá, que en el ímpetu de Saulo, lo primero que él hace, se va a las sinagogas a predicar. Predicaba a Cristo en las sinagogas. Lógicamente, un lugar habitual para él era fariseo. Pero ojo, este no era el llamado principal de Saulo. Y es aquí donde comienzan los problemas. Él estaba predicando en un lugar donde Dios no lo había enviado. Dios lo había enviado a los gentiles. Él se encontraba en Damasco y Damasco estaba lleno de gentiles. Pero ¿dónde va Saulo? Saulo va a la sinagoga. No era el momento aún para ir, en este caso, a las sinagogas. Su llamado principal eran los gentiles. La predicación de Pablo estaba correcta, estaba predicando que Jesucristo era el Hijo de Dios, pero lo que era incorrecto era el lugar donde él estaba llevando esta predicación. Su llamado principal, como dijimos, era a los gentiles. Romanos 11:13 dice así: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Este es Pablo ya, que está hablando, recién ahora en este tiempo está diciendo, sí, yo reconozco que el ministerio que yo tengo es a los gentiles. Gálatas 1 también nos habla ahí en el versículo 15 y 16, dice, pero ¿cuándo agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia? Versículo 16 dice, revelar a su Hijo en mí para que lo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. ¿Qué está diciendo acá? Dios le había dicho a Pablo dónde estaba su foco de predicación. Eran los gentiles. Pero lo que acabamos de leer, vemos que él se encontraba en una sinagoga. Entonces, como dijimos, la predicación era correcta, Cristo el Hijo de Dios, pero lo incorrecto era el lugar donde él estaba compartiendo este mensaje. Continuemos, versículo 21 y 22 dice así, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Aquí vemos inmediatamente que la gente, ¿en quién estaba poniendo su atención? ¿En la predicación? No. La gente estaba poniendo su atención en Saulo. Dice la misma escritura ahí que Saulo estaba confundiendo a los que estaban ahí. Confundía a los judíos que moraban en Damasco. Y dijimos que en ese tiempo en Damasco vivían muchos gentiles. Su tarea era los gentiles. Y eso trajo confusión. Y el evangelio no estaba alcanzando a las personas que debía alcanzar. Entonces Saulo estaba confundiendo y el foco de la gente de Saulo eran los judíos y no los gentiles, como dijimos. Por tanto, el evangelio no
se estaba llevando o no estaba cumpliendo el objetivo que debía cumplir. La gente estaba más preocupada de Saulo que del mensaje. Confundir tiene que ver con perturbar, desordenar las cosas, los ánimos, mezclar, alterar el orden de las cosas. Eso es lo que estaba haciendo Pablo en esa instancia o en ese momento. Entonces, vemos acá que en vez que Pablo estuviese llevando nuevos creyentes a los pies del Mesías, lo que estaba haciendo los estaba confundiendo. Ahora nosotros podemos decir, Saulo era un prototipo perfecto para predicar a los judíos. Por supuesto que sí. Era fariseo, hebreo de hebreo, dice la Escritura. O sea, de nacimiento hebreo, de raza hebrea, y también hablaba hebreo. Y también estudió bajo el amparo de Gamaliel, un tremendo maestro de la palabra. Es muy respetado. Entonces podríamos decir que por currículum, Pablo, lógicamente, podría haber sido enviado a los judíos, pero ese no fue su llamado. El llamado de predicar a los judíos fue para Pedro, un pescador de Galilea. Y acá nos damos cuenta que no es del que quiere o del que corre, sino es de Dios que tiene misericordia. Y también, ¿por qué vemos esto? Para que el nombre de nuestro Dios siempre sea glorificado. Pedro quizás era el menos indicado para predicar a los judíos, pero la gloria es de Dios. No son los pergaminos los que tenemos, sino es la voluntad del Señor. Pero dice la Escritura que Saulo seguía insistiendo en lo mismo. Por eso dice que se esforzaba y trataba y predicaba de Cristo, el Hijo de Dios. Pero, como dijimos, su foco de atención no debió haber sido ese. Versículo 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. ¿Se dan cuenta qué desató esto? Quisieron matarle. Estos muchos días nos habla de 3 años. En estos 3 años algo pasa con Saulo. Gálatas, capítulo 1, versículo 15 al 18. Pablo aquí hace una reseña de sus comienzos y dice ahí desde el 15 en adelante: pero cuánto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Versículo 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Entonces aquí, ¿qué nos está diciendo Saulo en esta descripción que hace? Dice que él se apartó por 3 años, se fue a Arabia a recibir revelación directa del Señor. Y después de 3 años, dice que sube a Jerusalén a ver a Pedro. Entonces, ¿qué podemos ver acá? En primer lugar, Pablo tuvo que salir de ese lugar. Comenzaron a perseguirlo. No llevaba nada predicando y ya lo estaban persiguiendo. ¿Por qué? Porque el foco al cual él estaba dirigiendo su mensaje no era el foco que Dios le había dicho. Y también cuando habla acá de estos 3 años, en más de una oportunidad, Pablo o Saulo usó estos 3 años para indicar que él también era apóstol. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos para ser apóstol era haber estado 3 años siendo ministrado con el Señor. Dice la Escritura, desde el tiempo de su aparición hasta su ascensión, y eran 3 años. Entonces Pablo, en más de una oportunidad, usó este pasaje para defenderse de los que atacaban su apostolado. Entonces, en estos 3 años, Pablo estuvo recibiendo revelación directa por medio de Jesucristo. Él necesitaba reordenar su vida religiosa, porque conocimiento tenía y de sobra. Pero lo que en este momento él tenía que hacer era reordenar su vida y, por supuesto, esta revelación que viene del Señor. En estos 3 años no subió a Jerusalén. Recordemos, cuando leímos anteriormente, que existían planes
para dar muerte a Saulo. Continuemos. Estamos en Hechos 9, ahora leeremos del 24 al 25, dice. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Vemos acá que era tanto la molestia que su predicación produjo, dice la Escritura, que los que querían su vida guardaban las puertas de día y de noche. O sea, lo único que esperaban era el momento en que Saulo apareciera para darle muerte. Y el versículo, como lo vimos, 25, dice que sus discípulos, tomándolo de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Bueno, en primer lugar, recordemos que los muros eran muy anchos, tenían una altura aproximadamente 12 metros y un espesor de 2,5 metros a 3 metros. Incluso en los muros vivían personas o habían casas ahí en los muros. Tenemos el caso de Rahab, la ramera, ¿se acuerdan? Cuando escondió a los espías. Mira lo que dice Josué, capítulo 2, versículo 15, dice así. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Toma la dimensión. Descolgaron a Pablo aproximadamente de una altura de 12 metros en una canasta. ¿Quién más tuvo que huir en una canasta? ¿Se acuerdan? Moisés. Moisés fue echado al río en una canasta hasta que lo recogió la hija de él, Faraón. Pablo le pasó lo mismo. Yo diría que le pasó esto por anticiparse o ir a quien no debía ir a predicar. Como dijimos, no es por pergamino, es por llamado. Sigamos. Versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces vemos que Saulo escapa hacia Jerusalén. Lógicamente, era correcto que los discípulos reaccionaran de esta forma debido al prontuario que tenía Saulo. Probablemente lo vieron cuando estaba probando la muerte de Esteban. Pero aquí aparece un hombre muy importante. Sencillo, pero muy importante, que le da justamente honor a su nombre. Versículo 27 dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Bueno, este Bernabé ya había tenido una participación. Recordemos que este Bernabé era un levita de Chipre que había vendido una propiedad y la había llevado a los pies de los apóstoles. El valor de la propiedad. Hechos capítulo 4, versículos 36 y 37. Ahora, este nombre Bernabé fue puesto por los apóstoles. Él se llamaba José. Bernabé significa hijo de consolación. Y era justamente lo que en ese momento estaba realizando con Saulo. Por eso digo, estaba haciendo honor a su nombre. ¿Por qué? Porque todos estaban rechazando a Saulo. Entonces, ¿qué hace aquí Bernabé? Bernabé se pone a favor de Saulo, confirmando su conversión delante de los apóstoles. Es decir, en ese momento Bernabé pasó a ser esta ayuda para Saulo o esta consolación para Saulo. Versículo 28 y 29 dice, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Denodadamente tiene que ver con valerosamente, intrépido, con toda confianza. Ahora, ¿quiénes eran estos griegos? Estos griegos fueron los mismos que tuvieron disputa por los alimentos y de ahí nace los 7 diáconos. ¿Ya? Eran griegos, judíos que habían estado en el exilio y que tenían costumbres aprendidas ahí en el exilio, entonces eran mirados de otra forma.
Versículo 30. Cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Entonces primero vemos acá a Pablo arrancando de Damasco. ¿Por qué? Porque predicó en la sinagoga. Después vemos a Pablo, a Saulo, que debe arrancar de Jerusalén por su disputa con los griegos. ¿Y qué pasa? Para calmar un poco el clima hostil, los discípulos lo llevan hasta Cesarea y después lo mandan de vuelta a la ciudad de origen, Tarso. Los discípulos necesitaron sacar por un tiempo de circulación a Saulo por lo que estaba aconteciendo. Y vemos el resultado, versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿Saulo debía callarse? Por supuesto que no. Lo que tenía que cambiar era el foco de su predicación. Entonces vemos acá que desaparece Saulo por un tiempo de escena y se tranquiliza el ambiente. Compartir el Evangelio no es entrar en discusión. Si una persona cree tener la verdad, es mejor no insistir con ella. ¿Para qué pelear? Es Dios quien llama. Si le hablas a alguien y él responde favorablemente, es porque Dios ya lo había marcado para salvación. Pablo aparece 14 años después en Jerusalén. Gálatas, capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, el que le ayudó, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Qué está diciendo acá Pablo? Me tomé 14 años. Me tomé 14 años. Y después fui y prediqué. ¿Pero prediqué de acuerdo a qué? Según una revelación. Revelación tiene que ver justamente con claridad. Se les puso la palabra. Se le corrió la cortina. Eso es revelación. Recibió revelación. Y dice, para no correr o haber corrido en vano. ¿Qué fue lo que le pasó al comienzo? Por eso comenzaron a perseguirlo. Por su ímpetu, por su deseo, que es normal. Pero no escuchó la instrucción completa. Ve a los gentiles. Y dice, por eso ya le hablé a un grupito, en privado. Les prediqué lo que realmente Dios me había dicho que tenía que decir y a quién decirlo, que eran los gentiles. También dice la Escritura que eran edificadas las iglesias andando en el temor del Señor. Y cuando hablamos de iglesia, no te imagines un lugar físico. Recuerda que iglesia o eclesía son todas las personas sacadas fuera. ¿Qué significa? Que pasaron del reino de las tinieblas al reino de la luz, y estos ahora conforman una iglesia, que puede ser en una casa, puede ser en un lugar, ¿cierto? Y no el lugar precisamente físico. Entonces dice que eran edificadas, y edificar significa fundar, establecer, darle fundamentos. Y dice algo muy maravilloso ahí, andando en el temor del Señor. El temor del Señor solamente va a ser revelado a través de la Escritura. Entonces, por eso Pablo tuvo que ir a ser ministrado por Jesús a Arabia durante 3 años. Él necesitaba reordenar su fe, su religión en realidad. Porque recordemos, él rechazaba a todos los que confesaban a Jesús. Entonces tuvo que tener este cambio. También dice que se acrecentaban las iglesias fortalecidas por el Espíritu Santo. Y acrecentar significa crecer, aumentar. Y aquí nos enseña algo maravilloso. No es con estrategias, no es con el conocimiento que traigamos como Saulo. Saulo tenía mucho conocimiento. No, necesitamos dejarnos capacitar por medio de la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios quien trae solidez al creyente. Él nos advierte, Él nos avisa para poder
caminar confiados. Zacarías 4:6, una hermosa palabra que nos dio el Señor hace unos años, dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel. ¿Qué dice? No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Qué maravilloso, amado. Tenemos que recibir la revelación del Señor mediante la obra del Espíritu Santo para poder cumplir con nuestro llamado. Y esto es importante. Además, debemos hacer una diferencia acá. No debemos pensar en los más indicados, sino debemos pensar en los que han sido llamados. Como dijimos, el currículum de Saulo era extraordinario. ¿Para ir dónde? A los fariseos. Pero Dios le dice no, anda a los gentiles. Y a Pedro, que no tenía ese currículum, lo manda a los judíos. Entonces ese pescador simple, pequeño de Galilea, Dios le dice, quizás no seas el indicado, pero yo te he llamado. Y el fundamento es que todo se haga para la gloria del Señor. Así que en esta mañana, deseo decirte ahí donde tú estás, me gustaría que pudieras pensar, ¿cuál es tu llamado? ¿Estás siendo enviado a quién? ¿A los gentiles? ¿A los judíos, como vimos acá? A veces confundimos nuestro llamado, independiente del conocimiento que podamos tener. Pídele a Dios en este día que Él pueda revelar, porque a lo mejor no te sientes parte, incluso donde estás o participas, porque aún no se te ha revelado el llamado del Señor, para que Él te ha llamado. Vamos a orar en esta mañana y vamos a pedir, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todo aquel que aún no tiene a Cristo en su corazón, que hoy pueda abrir su corazón mediante la obra del Espíritu Santo y aceptarle como el Salvador de su vida, así como lo hizo Saulo. Él cambió su vida radicalmente. Sí, comenzó con mucho ímpetu. Sí, no escuchó el mensaje completo o la instrucción completa. Pero después de 14 años, vamos a ver a Pablo, a Saulo, totalmente transformado. Voy a hacer un llamado en este día, y si el Espíritu de Dios te toca ahí donde estás, y crees y sientes ahí en tu corazón que necesitas al Señor, voy a pedir que repitas esta oración después de mí. Padre, en el nombre de Jesús, en este día, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco mi necesidad de usted. Y en este día quiero confesarle como el Señor de mi vida y decirle, Señor, que revele mi llamado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Déjame orar. Padre, oro por todos aquellos que han repetido esta oración y pido que el bendito Espíritu Santo de Dios trabaje en cada vida, trayendo confirmación y también la revelación de sus llamados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y también la iglesia. Iglesia, pregúntate en esta mañana, ¿cuál es tu llamado? ¿A qué te llamó el Señor? ¿O a qué te va a enviar el Señor? Si aún no te sientes parte, si aún no te identificas, es porque aún no se te revela el llamado. Así que vamos a orar en esta mañana. Padre, oro por tu pueblo, oro por tus hijos, por tu iglesia. Los que están combatiendo ahí en su interior, que a veces desean servirte y no saben cómo, que aún no tienen claridad o que solamente se han conformado y dicen somos hijos, pero hay algo más que eso. Hay un llamado que Dios hace. Y en este día oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús para que a cada uno de ellos usted les pueda revelar su llamado. Que cada uno se pueda identificar, Señor, porque entendemos que el mensaje que Saulo estaba entregando era correcto, pero el lugar donde estaba yendo no era el correcto.
Muchas gracias, Señor, te damos en este día. Bendice a cada hogar, a cada familia representada. Oramos, Señor, por la salud espiritual, por la salud física de cada uno, por la salud financiera de cada hogar, de cada familia, cada hermano, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que tu misericordia y favores se desaten sobre cada uno de ellos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Eso es, que tengas una muy bendecida semana. Por fe yo creeré, no temeré, no temeré. Por gracia nuevo soy, tu amor venció, la cruz me salvó. Mi alma te doy, mi vida te doy, toma lo que soy, me pierdo en tu buscaré, por ti viviré y te seguiré. Tu vida diste por mí, volví a existir, volví a vivir. Mi alma te doy, mi vida te doy, toma lo que soy, me pierdo en tu Mi alma te doy, mi vida te doy, toma lo que soy, me pierdo en tu amor.